Muy buenas tardes a todas y todos. Estamos aquí en el cierre de este primer encuentro de formarnos en educadores populares para el cuidado de la casa común. En este momento vamos a tener la presentación del libro Laudato Si, con la presencia de algunos de sus autores. Esta mesa está integrada por el vicerrector de la Universidad Nacional de Lanús, Nerio Neiroti, quien es doctor en Ciencias Sociales por Flaxo, Argentina, Master of Public Affairs por la Universidad de Texas at Austin, licenciado en Sociología por la Universidad Nacional de Cuyo. Se especializó en análisis, diseño y evaluación de políticas públicas, ha ocupado diversos cargos nacionales e internacionales de gestión, actualmente es docente e investigador titular en la Universidad Nacional de Lanús, vicerrector desde el año 2010 y dirige los programas Formarnos, formación de dirigentes en gestión pública y social, y Agenda Compartida, evaluación de políticas públicas para fortalecer la democracia. A su derecha está el padre Juan Carlos Escanone, quien es sacerdote jesuita, doctor en filosofía por la Universidad de Múnich, Alemania. Ha sido rector de las facultades de Filosofía y Teología de San Miguel, es profesor emérito de varias universidades de la Argentina y de Europa. En el año 2014 fue convocado para formar parte del plantel que escribe La Civita Católica, la revista jesuítica más destacada. Recientemente ha publicado el libro La Teología del Pueblo, Raíces Teológicas del Papa Francisco. Por último, cabe destacar que el padre Escanone fue profesor de literatura y griego del joven Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco. Nos acompaña también Daniel García Delgado, doctor en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, profesor de Teoría Política Contemporánea en la UBA, fue docente en las universidades del Litoral y Quilmes, en Flaxo y en la Universidad de la República en Uruguay. Ha publicado numerosos artículos y varios libros en torno a problemática del Estado en Argentina y el neoliberalismo. Es investigador principal del CONICET, con sede en Flaxo, Argentina, en donde se desempeña como director del área de Estudios y Políticas Públicas, director de la Maestría en Políticas Públicas de la revista Estado y Políticas Públicas. El libro será comentado por Emil Secuda, quien es doctor en Teología por la Universidad Pontificia Católica de Argentina, profesora investigadora de la Facultad de Teología de su universidad, de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y de la Facultad de Filosofía de la UBA. Es directora del grupo de trabajo de Claxo, Teología, Ética y Política, presidente para América Latina y el Caribe de la Catholic Theological Ethic in the World Church y presidente del Comité Internacional sobre Religión y Política de la Asociación Internacional de Ciencia Política. También comentará Matías Matalini, quien es magíster en Políticas Públicas y Gobierno por la Universidad de Lanús, es director de Planificación y Evaluación de la Gestión y docente investigador de la misma universidad. Ha investigado sobre temas relacionados con la filosofía de la liberación latinoamericana y sobre la fraternidad como categoría política. Los recibimos con un aplauso. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a la presentación de Laudato Si, Lecturas desde América Latina, libro que tiene como autor el colectivo del Grupo Farrell. Nuestro agradecimiento nuevamente. Esta mañana hemos estado acá en el comienzo del programa Formarnos, Educadores Populares para la Casa Común. Nuevamente nuestro agradecimiento a este movimiento, Casa Común, al Grupo Farrell, que tan importantes aportes viene haciendo desde hace tantos años y es un grupo de referencia del pensamiento ineludible al que todos recurrimos, quienes estamos en temáticas similares y aún para todos aquellos que no lo estén resulta de gran interés, a los compañeros del panel que me acompañan en este momento, los autores, los comentadores, a todo el auditorio, muchísimas gracias. Y quiero dejar el saludo de nuestra rectora, la doctora Ana Jaramillo, quien no puede venir en este momento porque está volviendo de Europa, estuvo en Roma y tuvo la oportunidad de encontrarse con el Papa Francisco para ponerlo al tanto de los preparativos del Congreso de Filosofía que se va a desarrollar el año que viene.
Aparte de darles la bienvenida, me toca comentar el libro y como todas las veces que hay que comentar uno se pregunta, bueno, haremos una síntesis, tomaremos un tema, tomaremos algunos artículos especialmente. Suelo ser de la idea de buscar un hilo conductor que tenga relación con lo que uno está investigando, aprendiendo, enseñando o que tiene que ver con la tarea que viene desarrollando en el lugar que ocupa, en nuestro caso la universidad, ¿no? Así que un tema que es fundamental y que me pareció que era importante tomar es el del sujeto popular, de la transformación, del cambio, y qué nos está diciendo, ¿no? La encíclica, qué nos está diciendo el Grupo Farrell a través de varios autores en este libro. Pero previamente quisiera hacer mención al artículo de Anna Donini, o mejor dicho, aprovecharme un poco, en el buen sentido de la palabra, de este artículo, porque creo que todos ustedes saben, el año pasado hicimos un encuentro sobre el pensamiento del Papa Francisco, donde obviamente la Laudato Si fue un tema de referencia muy importante, central, y donde nosotros, varios de los que estamos acá en la universidad, comenzamos a estudiarla y más bien a reflexionarla, más bien a preguntarnos qué significa esto en términos operativos, algo que es lo que está haciendo precisamente el movimiento Casa Común, ¿no? Y también nos lo pensamos en relación con nuestra universidad y encontramos felices coincidencias con Ana, quien plantea que la visión integradora y sistémica de Laudato Si nos invita a repensar las tres funciones sustantivas de la universidad, la académica, la de investigación y la que nosotros llamamos de cooperación, en muchas universidades se llama de extensión. Ya esta mañana expliqué por qué entendemos que la tarea de cooperación debería suplantarla y está en el camino de que Laudato Si nos plantea. Y de lo que dice Ana, deberíamos derribar los muros que nos separan de la periferia. Allí habría que recomponer o repensar la tarea de extensión. Desde los comienzos en nuestra universidad, hace más de 20 años, nos planteamos, y así está establecido en nuestros estatutos, esta suplantación de extensión por cooperación, porque, como decía esta mañana, no son tareas menores las que se ofrecen a la comunidad, ni tampoco es un servicio, una actividad que va desde la comunidad, desde la universidad, hacia la comunidad, sino que es una tarea que se desarrolla en un doble sentido, de la universidad a la comunidad y de la comunidad a la universidad, derribando muros, como dice Ana, y nosotros físicamente decidimos derribar los muros que rodeaban esta universidad, que anteriormente eran talleres del ferrocarril, para transformarla en un taller de conocimiento. ¿Qué implica esto? Que tomamos en cuenta los saberes, la experiencia de la comunidad. A partir de la comunidad nos planteamos qué tipo de problemas debemos investigar, qué tipos de formación debemos llevar a cabo. Reconfiguramos, sistematizamos estos saberes, lo que es informal lo formalizamos y esto que vuelve a la comunidad otra vez lo retomamos a partir de este diálogo permanente que con la comunidad tenemos. Sabemos que tenemos mucho más por delante por hacer. No nos sentimos satisfechos con lo que hemos logrado hacer en materia de cooperación. Pero programas como este o el otro que voy a mencionar ahora, Agenda Compartida, son algunos de los ejemplos, hay muchos más, ¿no es cierto?, que tenemos en nuestra universidad en tareas de cooperación. Otro tema que Ana dice y que nos resulta realmente muy pertinente resaltar es recordando
aquello que Francisco dice en la Laudato Si, de que la realidad es superior a la idea, y recordando también tantos daños que la academia ha hecho cuando se ha encerrado en sí misma y se ha transformado en una torre de marfil, cuando ha sido endogámica y cuando, lo que es peor, en muchos momentos de la historia argentina se ha olvidado del pueblo o le ha dado las espaldas al pueblo, ahí entendemos que la principal proveedora de esta realidad que nos va perfilando la currícula de nuestra universidad es la comunidad. Y cuando nos provee sus conocimientos también nos ofrece o nos interpela con sus problemas. Y entonces en esta universidad no se problematizan textos, como suele decir nuestra rectora, sino que antes bien se textualizan problemas, se los estructuran, se los entiende, se articula estos problemas con otros problemas, se echa mano a las disciplinas desde una perspectiva transdisciplinaria y finalmente así se produce, siempre trabajando en equipo, porque no hay otra manera de trabajar luego en la vida profesional, en la comunidad, trabajando en equipo para solucionar los problemas sobre la base del respeto mutuo y del reconocimiento de la diversidad. Quisiera hacer mención al programa Agenda Compartida. Esta mañana más me detuve en el programa Formarnos. Agenda Compartida nació en esta línea de preocupación. Tenía antecedentes que ya habían sido puestos en práctica de manera puntual por la rectora, pero tomó la forma de programa organizado, con los objetivos, con metas y con un conjunto de gente que lo viene trabajando y que atraviesa toda la universidad y se propone construir espacios comunes entre el mundo del gobierno, el Estado y la política por un lado, el mundo de la comunidad, las organizaciones sociales, los movimientos sociales y populares por el otro lado, y el mundo de la academia, los productores de saber desde una academia que entendemos que no lo produce sola, sino que reconfigura, retoma conocimientos de todos los otros sectores para hacerlo en común. El programa ya viene desarrollando una serie de investigaciones y el encuentro que hicimos sobre el pensamiento del Papa Francisco fue una de las primeras actividades que nos inspiró a llevar a cabo el mismo. Voy ahora al otro tema que quería plantear, el trabajo y el sujeto popular. Laudato Si cuestiona, dice Leiva en el artículo suyo, más que al sistema capitalista, a la cultura que sustenta el sistema capitalista. Es decir, cuestiona el capitalismo desde las raíces. Cuestiona el modelo tecnocrático, cuestiona la idea de que el gran regulador es el mercado, cuestiona la cultura del descarte, que según plantea también en su artículo Juan Grabois, se instaló como forma de dominación en el siglo XXI, suplantando a la de la explotación. La exclusión suplanta a la explotación. No deja esta última de existir, pero tiene predominio la primera, ¿no? Y nuestra pregunta es, ¿qué pasa con el trabajo? Que no solamente es el medio de subsistencia del hombre, también es aquello con lo cual se realiza el hombre, que le da sentido a su vida, entre otras cosas, ¿no es cierto? Allí Juan Grabois nos dice, hay muchas cosas para hacer en materia de trabajo. No solamente hace falta una reforma agraria y una reforma urbana, sino que también hace falta una reforma laboral, en consonancia con las 3 T que menciona el Papa: tierra, techo y trabajo. Y vaya si entendemos que hace falta
una reforma laboral, porque han cambiado notoriamente las condiciones hoy día del trabajo, no solamente en nuestro país o en nuestra región, sino también en el mundo. El trabajo cada vez más apoyado en la técnica, en el agregado del conocimiento, este sería su centro de valor, se robotiza y va generando, a la vez que va creciendo la economía, exclusión. Ya no hablamos de la economía financiarizada, ¿no es cierto?, que es también planteada y criticada en la Laudato Si. Aún si dijéramos nos vamos a centrar en el tema del trabajo, los procesos tecnológicos avanzan inexorablemente y entonces van imponiendo o van delineando formas de desarrollo de la producción que lamentablemente va dejando excluida a la gente si es que nosotros esto lo dejamos librado a la economía y no planteamos que la política está por encima de la economía y que el Estado tiene que desarrollar políticas públicas inclusivas y los movimientos sociales defender sus derechos y frenar el avance del mundo corporativo, del mundo financiero y del mundo de la hegemonía de los medios de comunicación que atontan a la gente o que, mejor dicho, intentan hacerlo, como lo dice García Delgado, ¿no? Los movimientos sociales pueden y deben ser el gran freno para esto. Pero volvamos al tema del trabajo. Entendemos que durante la sociedad industrial hubo un gran sujeto popular que era el trabajador, los trabajadores, y cuando se ha tratado o trabajado por construir armonía, se ha buscado desde lo social en el mundo de la producción a los trabajadores organizados por un lado y a los empresarios nacionales en nuestras sociedades por otro lado, como medios, quiero decir, sujetos sociales constructores del bienestar y un Estado que armonizaba los intereses. Hoy en día, los trabajadores que podemos ver en las centrales obreras argentinas no son el conjunto del trabajo o el conjunto de gente que trabaja en la Argentina. Tenemos todo el sector de la economía popular, tenemos todos aquellos que no se pueden incorporar en ninguna red, en ninguna organización, tenemos todos aquellos que hacen trabajo voluntario. El capital de trabajo que hay en un barrio, cuando las vecinas ayudan a sus otras vecinas o vecinos a cuidar a los hijos en los momentos que van a trabajar, a los adultos mayores, o cuando desarrollan otras tareas, el mismo trabajo de la casa y de trabajo alternativo, todo esto que se planteó en un momento que debía ser tomado en cuenta para una jubilación digna y justa y que es tan criticado hoy porque se considera, ¿no es cierto?, de que no es justo brindarle una jubilación a estas personas cuando otras han hecho los aportes, pero ignorando que han trabajado toda su vida y que ni siquiera han tenido las condiciones para hacer el aporte. Todo esto es un mundo de trabajo que debe ser tenido en cuenta y que nosotros lo tenemos que pensar para imaginar y para saber dónde están los nuevos sujetos sociales de las transformaciones y del cambio. Sujetos sociales que en estas condiciones se organizan, deben organizarse y debemos ayudar brindándoles todas las herramientas para que haya organización, movilización y fortaleza. Estos son los movimientos populares a los cuales el Papa Francisco les ha dado un lugar central. Dice precisamente Sergio de Piero que lo novedoso no es que se le haya dado un lugar a lo social. Esto está presente desde la Rerum Novarum. Lo novedoso es el lugar que se le ha dado a los movimientos populares, a este nuevo sujeto social.
a estos sujetos sociales que tienen que ser articulados con el sistema político y el Estado, como dice Daniel García Delgado. Nuevos sujetos sociales que no desplazan necesariamente a los trabajadores sindicalizados y formalizados, sino que tienen que reunirse y tienen que articularse, como hoy felizmente estamos viendo que en nuestro país está ocurriendo con una interesantísima articulación, un acercamiento que no hace mucho que ocurre, que hace un tiempo se consideraba impensable y no estaban tenidos en cuenta, no estaban considerados los movimientos populares como sujetos de cambio, como sujetos de derecho y como sujetos que conforman, sumando un nuevo gran sujeto popular que tiene que sostener un modelo de desarrollo con inclusión. Finalmente, como para coronar el postre, Juan Carlos Escanone nos ofrece la frutilla diciendo que además estos movimientos populares pueden representar experiencias de salvación comunitaria. Una belleza realmente sobre la cual no me extiendo porque seguramente él va a hablar de esto. Muchísimas gracias. Buenas noches a todas y todos. Como mis colegas se van a referir sobre todo al libro del Grupo Farrell, yo quería más referirme a la encíclica misma porque el libro nuestro está al servicio de la encíclica y de su lectura. Y entonces no sé si suponer que todos y todas los que estamos acá la hemos leído. Entonces quería introducir un poco a la encíclica que sigue el ritmo del método de la doctrina social de la Iglesia: ver, juzgar, actuar. Juan 23, en la encíclica Mater et Magistra, número 236, dice: ese es el método de doctrina social de la Iglesia, que, como ustedes saben, lo toma de la Juventud Obrera Católica, sobre todo en Bélgica, el que en ese momento era canónigo y luego fue cardenal, Joseph Cardin, algunos la pronuncian a la francesa Cardin, que lleva ese método y le dice, el Papa dice, ese es el método de la doctrina social. Entonces, mi idea es mostrarles cómo, siguiendo ese método, el Papa nos habla de nuestra casa común y de la única crisis que no es solo ecológica, sino ecológica y social. Es decir, dice, no hay dos crisis, una social y la otra ecológica, sino una sola. Luego de la introducción, cuando en el capítulo primero habla el Papa lo que le está pasando a nuestra casa común y a los que la habitamos, es el ver. Y ahí es interesante notar cómo el Papa, para una reflexión del ver a la luz de la fe, sin embargo, usa, como la teología de la liberación y en general también la doctrina social de la Iglesia, la mediación de las distintas ciencias. En este caso, no solo de las ciencias sociales y humanas, sino también de todas las ciencias que tratan de la problemática ecológica. Si vemos los subtítulos, contaminación y cambio climático. Ya el tema mismo, contaminación, nos está diciendo cómo los mares, los ríos, las selvas, los bosques, etcétera, se están contaminando. A veces dicen que hay como enormes islotes de plásticos que no se degradan y que están en medio de los océanos, y cambio climático que está provocando tifones, huracanes,
ciclones, etcétera, mucho más graves y más frecuentes de lo que normalmente era. Y ese cambio que nosotros mismos sentimos en la Argentina, pero en todas partes, que el clima como que se está haciendo cada vez la temperatura más alta, la temperatura media, etcétera, con enormes consecuencias de sequías, de inundaciones, etcétera, etcétera. Por eso pone contaminación, basura, cultura del descarte, ahí aparece ya el momento cultural, lo descartamos todo y muchas veces, como dice el mismo Papa, Evangelii Gaudium, también a las personas. Son objeto de descarte, no se tienen en cuenta. Y que se tiene más en cuenta a lo mejor que el dólar subió un poquito o bajó un poquito, en cambio que a lo mejor que murió gente de frío en la calle, bueno, se los descarta. Y la otra, el clima como bien común. Es decir, el clima ya está catalogado como parte de nuestra casa común, de los bienes comunes. Y por eso luego viene la cuestión del agua, que es otro de los temas de los bienes comunes, sobre todo el agua dulce, fundamental para nosotros, la importancia que tiene, por ejemplo, toda la reserva del acuífero guaraní, que es toda, digamos, la reserva de agua dulce en la cuenca del Río de la Plata, con la importancia para nuestros países del Cono Sur, y luego también deterioro de la calidad de vida humana y degradación social, porque no es solo lo ecológico, la casa común, sino los que vivimos en esa casa común, que también, como decía yo antes, es una única crisis, va a decir el Papa, ¿no? La social y la ecológica, y por eso luego vendrá la respuesta en una ecología integral. La inequidad planetaria, la debilidad de las reacciones, porque aunque reaccionamos no suficientemente ante la gravedad de la crisis, tanto social como ecológica, y la diversidad de opiniones sobre el tema. Eso, el ver con la mediación de distintas ciencias, y el Papa entonces ahí se asesoró muy, muy bien en científicos de distintas tendencias, pero que en el fondo preocupados todos por la cuestión ecológica y social. Luego viene el momento de juzgar, y juzgas primero desde la palabra de Dios, y por eso habla del Evangelio de la creación. Es interesante porque la creación la narra el Antiguo Testamento, y por eso va a hablar de la luz que ofrece la fe, la sabiduría de los relatos bíblicos, el misterio del universo, pero el evangelio de la creación. Es decir, que es una buena nueva, euangelion en griego significa buena nueva o buen anuncio, que es la creación. Es un don de Dios, un regalo de Dios, que sin embargo nosotros estamos deteriorando hasta un extremo. Y por eso ahí en el momento del juzgar va a tener en los puntos el mensaje de cada criatura en la armonía de todo lo creado. Yo recuerdo que en un diálogo personal con el Papa, él me decía, la paz es quizá el signo, ¿no es cierto?, de la presencia de Dios, la paz social, la paz interior, la paz existencial, pero dice armonía, dice más que paz. Y la armonía de todo lo creado que el hombre ha destruido y está destruyendo cada vez más. Y luego entonces principios que van a servir para ese juzgar de la comunión universal, que todo está interconectado, todo está conectado con todo, como luego vamos a ver que la base de esto es teológica, trinitaria, pero lo va a decir al final, y el destino común de los bienes, que los bienes de la tierra, la creación, no son para un grupo y los demás quedamos descartados, sino al contrario, es el destino
común, antes que la propiedad privada, y carga con una hipoteca, como dicen los papas, a la propiedad privada, es esta destinación común de los bienes. Si hay propiedad privada con hipoteca social, es por eso, porque los bienes de la tierra son de una destinación común, no para un solo continente, no para solo una élite, no para solo clases sociales altas, sino común para todos los hijos e hijas de Dios y todas las criaturas de la tierra. Y por eso, como habla del Evangelio de la creación, termina hablando de la mirada de Jesús. Ver la creación, ver la sociedad, ver la casa común y los que vivimos y compartimos esa casa común, vivimos en ella y la compartimos, con la mirada de Jesús. Que como cristianos, pero aún el hombre y mujer de buena voluntad, tener para ver todas estas cosas, lo social y lo ecológico, con la mirada de Jesús. Y por eso el tema del juzgar va a profundizarse buscando en el siguiente capítulo, tercero, la raíz humana de la crisis ecológica. Porque va a decir, esa crisis ecológica y la crisis única ecológica social tienen la raíz humana. ¿Cuál es el paradigma tecnocrático? Como paradigma sociocultural, no la técnica, la tecnología, la tecnociencia, todas esas son cosas buenas y ahí va a comenzar hablando la tecnología, creatividad y poder, el poder que da la técnica, pero la creatividad y por lo tanto el fomento del trabajo. También el año pasado, en noviembre, tuvimos una reunión en el Vaticano sobre el trabajo y ahí se te decía lo que hablaba Nerio, que la función del trabajador y aún de los sindicatos es estar mirando hacia adentro y hacia afuera como un centinela, que no solo cuida a los que están adentro, por lo tanto, aquellos que tienen trabajo y están sindicados, etcétera, sino también los que están afuera, los excluidos, que acá decimos con una palabra quechua, que trabajan de changas, es decir, trabajos de ocasión, que buscan trabajo, que no lo encuentran, los desocupados, que también, eso lo dijo el Papa explícitamente a sindicatos italianos, el sindicalista tiene que estar con un ojo mirando hacia adentro, hacia los que están ya sindicados y tienen un trabajo formal, pero también hacia afuera, porque estamos, como decía Nerio recién, todos son trabajadores. Y sobre todo en estos movimientos sociales, de los cuales también habla el libro, y nos decía Nerio recién, ¿no?, que son quizá protagonistas, como dice el Papa, son hacedores de historia, artistas, protagonistas de una globalización no neoliberal como la que estamos viviendo, sino una globalización más humana, y por ser más humana es también más cristiana, pero no necesariamente cristiana, sino más humana. Como dice Pablo VI en Populorum Progressio, ir de condiciones menos humanas a condiciones más humanas. Bueno, me dicen que ya estoy. Bueno, y aquí, y al final, entonces la respuesta para el actuar va a ser una ecología integral, y en el otro capítulo, cuando habla de ecología integral, va a usar los distintos epítetos: ambiental, económica, social, cultural, ecología de la vida cotidiana. Es decir, ecología en todos los niveles de la vida, desde la vida cotidiana y la cultura hasta también ya la problemática explícitamente de ambiental y social. Y por último, algunas líneas de orientación y acción, y si leen, que no lo voy a leer porque ya el tiempo corre, todas empiezan con la palabra diálogo o tienen en la formulación diálogo. Es decir,
necesitamos diálogo, diálogo entre las religiones para fomentar este cambio, una conversión cultural y ecológica, diálogo de la política y la economía, diálogo dentro de la economía misma, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, como broche de oro, educación y espiritualidad ecológica. Es decir, el tema de educación, del cual también hablaba recién Neiro, y la espiritualidad. No necesariamente una espiritualidad religiosa, pero una espiritualidad, un cambio de mente y de corazón, porque si no tocamos el corazón no hay conversión, ni ecológica, ni social, ni nada. Es decir, que al mismo tiempo que se toca la imaginación creadora, se toca también la afectividad, que es lo que mueve. Mueve éticamente, mueve políticamente y mueve, por lo tanto, a una real conversión que no sea meramente teórica, sino también llevada a la práctica social. Entonces, termino, y ahora entonces hago alusión a lo que decía Neiro, que el Papa dice que en estos momentos, y sobre todo yo lo aplico a los movimientos sociales en mi artículo, hay experiencias de salvación comunitaria. Experiencias reales, no meras ideas o hipótesis. Hay verdaderas experiencias de salvación, no meramente liberación, sino salvación en el sentido pleno. Liberación a nivel social, político, económico, etcétera, y cultural, y salvación, ya el cielo como de alguna manera en la tierra, y comunitaria, como comunidad y en cuanto comunidad. Y eso se da en los barrios, sobre todo el Papa ahí habla de Villa Miseria, etcétera, ¿no? Donde en circunstancias que se esperaría desesperación y muerte, se encuentra sobreabundancia de vida y libertad en esas comunidades, y yo lo aplico también, y en ese contexto, a los movimientos populares, donde a pesar de todas las fallas que pueden tener y que de hecho tienen, sin embargo, hay una creatividad y una sobreabundancia de vida y libertad y de comunidad que los hace, no los únicos, pero sí protagonistas principales quizá, o por lo menos muy importantes, de esta conversión ecológica y social. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Quisiera agradecer a la Universidad de Lanús, a su vicerrector, que además es una amiga, a Juan Carlos, bueno, a todos los que han contribuido a este evento y a ustedes en particular que están acá. Yo voy a trabajar un tema en particular, porque digo, la riqueza en la encíclica es muy amplia. Tengo el mismo problema que tenía. Si yo hablar de toda la encíclica es problemática. Así que un consejo es léanla, digamos, por un lado. Así que no la voy a tomar, exponerla en sus propios términos, sino voy a tratar de... Y además, en algún sentido, el Papa hace referencia al tema tiempo, y la vertiginosidad, ¿no? La aceleración del tiempo. Y eso le corre a él también, digamos. Esta encíclica fue hecha hace 4 años. Y lo que pasó acá en la Argentina en estos 4 años, digamos, o menos, no es poco. Y digamos, debemos hacernos cargo también de ese cambio. Por lo menos para mí. Entonces, yo voy a hacer un temita tal vez, que se llama Si encíclica Laudato Si, la dimensión política del cuidado de la casa común. Y la voy a tomar en 4 partes. La encíclica como una toma de conciencia. 2, la apuesta a la esperanza, digamos, no es escéptica. 3, la tensión que puede existir o no, depende de cómo se tome, entre el impulso al desarrollo y el medio ambiente.
Y 4, ¿qué utopía promover hoy? Digamos, ¿es la casa común una utopía en sí mismo o además requiere mediaciones políticas? Bueno, este último tema va a ser más polémico. En la toma de conciencia, el primer toma es enfatizar, ya lo dijeron mis predecesores, es la temática ambiental que la Iglesia toma en esta encíclica, la conectividad con la naturaleza, que no estaba tan... La modernidad realmente fue un problema, porque utilizó la naturaleza como si fuera infinita. Me parece que no solamente nos hemos dado cuenta de su finitud, sino la gran interconexión entre la salud, la vida, el medio ambiente, y señalando, buscando integrar además la solidaridad de la humanidad en la casa común, ¿no? Es de alguna manera una interrelación de la naturaleza con lo social, lo cultural, lo económico y lo político, y que trata de generar un viraje a esta visión tan posesiva, tan destructiva o rentística con que se ha trabajado los bienes comunes de la humanidad. Entonces, y sintetizando esa toma de conciencia, digamos, es difícil seguir pensando igual después de haberlo leído sobre... No es que me vaya a ser vegetariano ni vegano, pero esa conectividad con todos los seres vivientes, porque enfatiza mucho el exterminio de las especies, de los vegetales, ¿no? Digamos, es una toma de conciencia realmente importante. Me parece que hay una apuesta a la esperanza y sobre todo hace una reflexión muy fuerte sobre cosas que habló Juan Carlos, la contaminación, la basura, la cultura del descarte. No solamente cosas que ocurren medio por los diarios y ocurren en otras partes del mundo. En la provincia de Buenos Aires también las inundaciones, en la ciudad, no son cosas solo de la naturaleza, son también el urbanismo no incontrolado, la ruptura de los humedales de los ríos, los cultivos que no absorben, la lenidad de muchos consejos deliberantes que admiten determinadas elementos urbanísticos que van a terminar generando ese tipo, las capas freáticas. O sea que es un problema no solamente de un tifón que ocurre en el Caribe. Nosotros ya naturalizamos también el hecho de que esto va a pasar. No debería pasar. El segundo capítulo, bueno, lo mencionó la fe para encarar el desafío de cuidar la creación. Eso es interesante porque combatir el escepticismo y pensar que esos problemas son de carácter técnico. A mí me parece interesante esta visión esperanzadora, porque también existe un tecno-pesimismo, en el sentido de que, bueno, si vemos las tecnologías de ruptura, desde la inteligencia artificial, la internet, algo así, la robotización, etc., la cantidad de puestos de trabajo que se van a perder en los próximos años van a ser muchísimos. Pero eso depende también de la política, ¿no? Depende de qué decisiones políticas se tomen. Y los puestos que se están perdiendo en la Argentina no son por ruptura tecnológica, son por decisiones políticas de un programa de ajuste. Es muy diferente, porque si no se piensa que, bueno, es el futuro. No. Es un problema de ajuste que elimina puestos competitivos, estables, y los transforma en informales. Se entiende la idea de tecnopesimismo, ¿no? Como diciendo, inevitablemente nos tenemos que preparar para... No necesariamente. Hasta Schumpeter, cuando habla de las revoluciones antiguas, menciona que cada revolución tecnológica también dio lugar a nuevas cadenas de valor y de otras posibilidades. La destrucción creativa. Acá es una creativa destrucción.
Bueno, el otro punto que me parecía interesante plantear, que yo desarrollo más en mi propio artículo, es la tensión entre desarrollo y medio ambiente, o el ambiente, porque a veces, desde divisiones teóricas del postdesarrollo, daría la impresión de que preocuparse por el desarrollo, en el sentido del Lebret, para todo el hombre y para todos los hombres, o en el desarrollo de los, digamos, en un sentido integral, en un sentido que incorpore las cadenas de valor, que no piense a la industrialización como algo necesariamente negativo. Digo, lo que está haciendo este gobierno está destruyendo el empleo industrial. El empleo industrial, y no por una cuestión ambiental, no lo está haciendo por una cuestión ambiental, está destruyendo los empleos de calidad formales y estables, y generando empleos informales, inestables y precarios, que es lo que está constituyendo este otro sector de la economía. Ahora, no lo hace en un sentido progresivo, lo hace en un sentido de involución. El destruir las agencias técnicas, yo hablo un poco por el CONICET, pero cualquiera, díganme cualquiera que ustedes conozcan, se está destruyendo la tecnología que permitiría agregar valor, generar cadenas de valor, procesos de industrialización que pudieran incorporar más gente a las situaciones estables y de mejor calidad de vida. Lo están haciendo a propósito, porque esa misma tecnología la compran después afuera y para ellos se endeudan. Esta es la lógica. Entonces, yo primero quería preservar de que no es un postdesarrollo lo que me parece que se está planteando en la encíclica, sino cómo hacer un desarrollo sustentable. O sea, que el medio ambiente no sea una variable ex post. Una vez que se produjo el problema, bueno, vamos a ver cómo lo reparamos. No. Si yo dejo, como están dejando, minas de cielo abierto ahora, voy a tener problemas ambientales. Eso está de cajón. Entonces es como que o yo regulo o preveo que eso o no se haga, o se haga con otra tecnología, o voy a después a tratar de reparar lo irreparable en muchos casos. Lo mismo con la soja extensiva y lo mismo con muchas otras producciones que solo buscan la rentabilidad de las grandes corporaciones. Entonces me parece que el tema del modelo de desarrollo es un tema a incorporar en el cuidado de la casa común, porque evidentemente este desarrollo, que debe ser integral, pero que debe incorporar también la tecnología, no como el paradigma, sino si no hay tecnología, no podés hacer cosas de calidad, de diseño. Hace poco mi mujer estuvo en el Silicon Valley. A los 4 años, a los chicos los enseñan ya a programar. No a usar el computador, a programar. Es decir, que estamos, y acá las escuelas sirven para darles de comer a los pibes. Estamos perdiendo una carrera impresionante. O sea, y parece algo muy filantrópico darles de comer y todo. No, estamos sacrificando toda una generación. La destrucción de la escuela pública y la salud pública es sacrificar toda una generación en favor de los más ricos o del sector corporativo que acumula. Porque es claro que no todo les va mal en este país, ¿no? Basta ver lo que ganan, lo que tienen el gabinete o el sector gobernante para darse cuenta quiénes ganan y quiénes pierden en el país. Entonces, gracias. Entonces me parece que el modelo de desarrollo que sea sustentable e inclusivo me parece clave, y ahí la de la sustentabilidad con el medio ambiente me parece clave. También tiene mucho que ver con las Naciones Unidas, tienen un programa de desarrollo sustentable hasta el 2030, si bien es cierto que no analiza muy bien cuáles son las causas que provocan estos desequilibrios, esta falta de armonía, ¿no? Me parece que ahí hay un tema, el paradigma tecnocrático, por un lado, y el paradigma de financiarización de la economía o la globalización financiera, me parece que son los dos grandes problemas. Hacer plata de la plata. O sea, no invertir para producir, sino para enriquecerse cada vez más y generar menos trabajo. Y hacer cada vez sociedades más pobres
y más dominable. Esta es la lógica del sistema financiero global, al cual hemos adscrito de pleno, de lleno, como si fuera la nueva utopía. Entonces, me parece que voy a cerrar con dos temas que me parecían más novedosos de lo que... Yo ponía esta explicación en mi trabajo sobre desarrollo, medio ambiente, desarrollo y técnica, sino qué utopía promover hoy, ¿no? Digo, o sea, ¿qué tipo de utopía podemos cambiar nuestro corazón en el hoy de la Argentina, de América del Sur? Cambiar el corazón es el sentir también, ¿no? O éticamente, digamos, cómo nos responsabilizamos. Pues digo, yo, si me quiero responsabilizar con el problema del agujero de ozono, no voy a poder hacer mucho. ¿Por qué? Porque los dos países que son verdaderamente responsables del cambio climático son básicamente Estados Unidos y China. Y de esos dos países, el que se ha desresponsabilizado absolutamente de eso es Estados Unidos, saliéndose de los acuerdos de París que bajaban, digamos, era un compromiso solidario para ir bajando sistemáticamente los niveles de anhídrido carbónico y bajar la temperatura. Así que ya sabemos bien quiénes son los responsables. El 30% de la población que vive en el norte utiliza los 80% de los recursos del sur. O sea que sabemos bien, digamos, para fijar también responsabilidades respecto de lo que ocurre con el cambio climático, social y cultural. Entonces yo me pregunto, ¿qué utopía podemos trabajar o hacer mediaciones con la casa común? Porque la casa común por sí sola podría llegar a ser, digamos, ¿dónde ponemos el tema del Estado? ¿Dónde ponemos el Estado de la ciudadanía? ¿No? ¿Dónde ponemos las mediaciones políticas dentro de la casa común? Y yo pensaba de que el gobierno, particularmente el neoliberal, en muchos países de América Latina, sabemos que lo que buscan es justamente lo contrario de la encíclica, el escepticismo. 3 minutos, bien. La resignación, cómo convertirse en un emprendedor, ¿no? Entonces sería como, ¿no? O sea, la meritocracia. La meritocracia no reemplaza la justicia social, la justicia distributiva y mucho menos los bienes comunes, ¿no? Mucho menos. ¿A dónde vamos la utopía de este gobierno? A una sociedad moderna, a la chilena o a la colombiana. Y en esto me pregunto también, ¿cómo reacciona la iglesia local frente a esta deriva que se va profundizando? No es que hayan cambiado las movilizaciones, las protestas hayan modificado un ápice. No, la profundizan. Digo, la acompaña, la mira con indiferencia, se centra en la pobreza si sube o si baja, o se centra en problemas morales, o cómo trabaja la problemática de las mediaciones en la política. Y para ser más breve, yo diría, este modelo desindustrializa, desmonta la producción local, la tecnología, y hace aún, acrecienta la fragmentación de la sociedad, del demos, y la precarización. Frente a eso, ¿cuál sería la utopía? Una utopía para el hoy, de corto plazo. Y para mí, o en todo caso, reflexionar eso, es el cambio del rumbo. Este rumbo que está en este país y en muchos otros países no es inevitable y no es naturalizable como las tormentas de las que habla el presidente. Eso es ideología pura y no de la mejor calidad. Con esto, es decir, cambiar el rumbo significa ir hacia un modelo de desarrollo en que, como diría Aldo Ferrer, controlemos nuestro propio destino. Nosotros no estamos controlando nuestro propio destino. En este momento lo está controlando el FMI y la Lagarde. Esos son los que están controlando lo que se hace o deshace. Puede ser muy duro lo que digo, pero me cabe que esos son datos, es un dato. Y se va profundizando. Entonces, me parece que va además a una sociedad cada vez más
primarizada y desigualitaria. No es solamente lo que tenemos en la sociedad argentina el problema de la pobreza, es que cada vez somos más desiguales. La diferencia entre los más ricos y los más pobres se acrecienta. Y ese no es un error de este gobierno, es un objetivo de este gobierno, porque hace a las sociedades más dominables, más fácilmente controlables. Bueno, a ver si la termino porque me van a acordar. Matías, vamos a matar. Reflexiones finales, las mediaciones. Me parece que es el concepto, el cuidado de la casa común central en Laudatio Si', pero necesitamos estas mediaciones más políticas sobre cómo cambiamos este rumbo, cómo controlamos nuestro destino, y si estamos frente a un nuevo actor, porque también hay un nuevo actor, no solamente los sectores populares, las élites y los CEOs que nos gobiernan, es un nuevo actor. Nunca habíamos tenido gobernados por los gerentes de las corporaciones. Esto es algo que habría que explicar y desmistificar cuál es la ética pública que tienen los tipos que se benefician con la puerta giratoria, o sea, tienen intereses en su empresa y en el pueblo. Entonces, si es el cambio de rumbo, un reemplazo democrático de este gobierno por otro con nuestra orientación, esto requiere, a ver, lo voy a decir también fuerte, lucha, resistencia, articulación, constitución de actores, programas, frentes. Eso es hacer política, digamos. Eso es lo que hemos visto en la huelga. Digo, no me tengo que ir mucho más allá de esta semana. Me tengo que ir hasta el lunes de esta semana o el martes de esta semana. O el miércoles, ¿no? ¿Cuándo fue la huelga? El martes. Bueno, eso forma parte de la construcción de una mediación política que busca una alternativa frente al rumbo que se dice inevitable, pero que nos lleva a un desastre. Muchas de las movilizaciones se hicieron en el nombre de que la patria estaba en peligro. La patria es una forma de casa común también, ¿no? En una dimensión, de alguna manera, tu casa, tu ciudadanía, ¿no? El lugar, ¿no? Y entonces me parece que este es un tema que lo tiro para debatir, porque en la iglesia, en muchas cosas, en la iglesia más local, a veces la política se piensa en forma negativa. Es como... Y la piensa solamente como diálogo. Yo temo sobre que el diálogo sintetice la política. Porque es un tema que ha agarrado el gobierno actual también como parte de su ética presuntamente pública. Y yo creo que el diálogo de Cambiemos queda claro que es más un simulacro que un diálogo con una ética. Es más bien un... No los traje, no son... Es un marketing, es una teatralización y es finalmente un engaño. Por lo tanto, la utopía del cambio de rumbo es más realista. Poner fin al ajuste no es una utopía social como la de postdesarrollo, ni para un futuro indeterminado, o disminuir tanto el porcentaje cero de ozono. Porque además, si no cambiamos de rumbo, el acuífero guaraní va a dejar de ser nuestro. Como ya está dejando de ser el litio, como está dejando de ser muchas riquezas naturales que no por bien que se las están regalando, es para utilizarlos con una rentabilidad de máxima o una geopolítica de control. Entonces, creo que la casa común, y termino con esto, necesitamos trabajar las mediaciones políticas. Cambiar el rumbo, es una utopía política concreta. Poner fin al ajuste es el bien común, la defensa de la vida en su integralidad, y es para hoy. El cambio del clima se puede dar en 20 años, 30 años, pero lo que nosotros también necesitamos es cambiar el hoy. Y además, este cambio de rumbo y hacer algo, movilizarnos, resistir, protestar, salir a la calle, en el Parlamento, en las fábricas, en la universidad, forma parte de una dimensión ética que nos interpela
a todos, tanto individual como colectivamente. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Estoy agradecida de que la Universidad de Lanús me haya invitado una vez más con un tema que tiene que ver con el catolicismo. Y siempre digo lo mismo cuando estoy en espacios públicos, que es inusual en la historia argentina que tengamos una voz en los espacios públicos. Entonces, agradecida y también honrada por los colegas que me acompañan en esta mesa. Bueno, estamos presentando un libro. A mí me gustaría hablar de para qué sirve un libro. No del contenido del libro, sino para qué sirve un libro. Y en quién pensamos cuando escribimos un libro. Yo no escribí este libro. Acá hay autores que deberíamos darle un aplauso, como a Bubi Seibon, a Ana Donani y a Elio Mealla, que están entre el público. Además, por supuesto, de los dos panelistas. Pero es interesante pensar que cuando uno escribe un libro, tiene un público adelante. Siempre hay un lector imaginario. Todos necesitamos un lector a quien escribimos cuando hacemos un libro. Entonces voy a hablar del público a quien me parece está dirigido el libro y quiénes deberían leer este libro. Como bien dijo el padre Scanone, el método de la teología latinoamericana es el ver, juzgar y obrar. Y también empezó Nerio diciendo que uno de los principios del Papa, ¿no?, que la realidad es superior a la idea. Entonces, haciendo honor a la teología argentina, latinoamericana, voy a empezar por la realidad. Y en lugar de hablar del libro, voy a leer el diario. El diario La Nación del día de ayer. Está en internet. Para los que no leyeron el editorial de La Nación de ayer. Un editorial que no se firma. Todos nosotros, cuando escribimos, firmamos. Y todos saben qué decimos. Pero este editorial no está firmado, como es común. Y habla de la realidad. ¿Y qué tiene que ver con el libro que estoy presentando? Porque tenemos dos opciones. Leer este discurso y usar estas palabras, o leer este discurso y usar otras palabras para hablar de lo mismo. Podemos hablar de la contaminación, algo que acaba de decir el último panelista. ¿Vamos a solucionar nosotros la contaminación? ¿Por no usar un desodorante en aerosol voy a solucionar yo los problemas del mundo? Parecería que no. Había un general prusiano que se llamaba... esto me pasa... Exacto, von Clausewitz, thank you, gracias. Von Clausewitz decía, cuando el clarín llama a batalla, la estrategia se llama a silencio. Es decir, cuando suena el clarín y estoy en el medio de una batalla y tengo a alguien arriba que me va a matar, la estrategia que me dijo el general, me olvido y veo en ese momento cómo resuelvo. Y a mí me da la sensación que en el contexto en que está Latinoamérica, la gran estrategia del combate ambiental poco podemos hacer, porque no somos ni China ni Estados Unidos. ¿Sí? Pero sí tenemos una batalla táctica todos los días con las miles de personas que son suspendidas y que son despedidas. Y que mueren también por efectos de esa contaminación. Entonces me parece que más de enrolarnos en un gran discurso estratégico en contra de la contaminación, tendríamos que hablar más tácticamente de las consecuencias de esa contaminación, porque las consecuencias de la contaminación son las condiciones de vida de los países del tercer mundo. ¿Por qué voy al diario de La Nación? Fíjense.
El 24 de mayo del 2015 termina la luna de miel entre el Papa Francisco y las élites. Una luna de miel que había durado muchos años entre los pontificados y ciertos sectores de aquellos que tienen el poder. Entonces uno entiende este editorial. Este editorial es un reflejo de eso. Y en este libro está explicado muy bien por qué ayer aparece un editorial como este. Voy a leer algunas frases porque me interesa luego rescatar algunas palabras. Por ejemplo, por supuesto el tema es la Iglesia y el anticapitalismo argentino. Dice, Argentina evolucionó de su herencia hispánica hacia un modelo que reconoció las ideas de los padres fundadores de los Estados Unidos plasmadas en su Constitución. Evolucionó. Esos mismos principios permitieron el desarrollo en la Argentina de las oportunidades características del capitalismo. Este párrafo, que está dicho de una manera muy docta, es absolutamente una barrabasada. Y les digo por qué. Porque la idea de los padres fundadores no habría que ligarla al capitalismo. Es algo muy respetable. Pero además, ese modelo al que aluden es una democracia liberal representativa que, de acuerdo a la Constitución norteamericana, es escrita para defender los derechos de las minorías frente a las mayorías. Y las minorías no son los minusválidos, como dicen algunos, son los ricos. Entonces, esta Constitución liberal y representativa es una defensa de los derechos de las minorías frente a un soberano que hoy es el pueblo. Primer punto. Segundo punto de la falacia de este artículo. Dice, el Río de la Plata pasó a convertirse a principios del siglo XX en un polo de desarrollo al nivel de las naciones más evolucionadas. Si se trata de incorporar el factor religión, la Argentina católica se equiparaba a las anglosajonas, ambas capitalistas. Esto es otra cosa que está absolutamente mal, porque justamente en Estados Unidos, donde nace esa constitución liberal que es defensa de los derechos de las minorías ante el avance de las mayorías, en ese país nace la doctrina social de la Iglesia cuando jesuitas de origen irlandés van a Estados Unidos y empiezan a organizar a los trabajadores migrantes irlandeses, forman los primeros sindicatos y ponen el primer gobierno demócrata de los Estados Unidos, que es Jackson. Entonces, fíjense, ese catolicismo que ellos alaban y comparan con el catolicismo sajón está absolutamente equivocado. Ellos querrán decir con el protestantismo que en ese momento tenían las élites de Estados Unidos. Pero el catolicismo norteamericano es el primero que pone a la Iglesia del lado de los trabajadores, porque hasta ese momento, después de la Revolución, la jerarquía de la Iglesia no estaba del lado de los trabajadores. Es más, persigue a los obispos jesuitas irlandeses en Estados Unidos por organizar trabajadores. Se lo conoce no como populismo, sino como americanismo. Entonces, otro error del libro, de este artículo. La Iglesia Católica, esa que ellos hablan de Estados Unidos, fue la primera iglesia donde se desarrolla la doctrina social de la Iglesia, que después va a llegar con León XIII de Baltimore a Roma con la Rerum Novarum. Otra cosa que dice el artículo, además de esto, es que en Medellín nace las ideas marxistas. Justamente estamos festejando los 50 años de Medellín, ¿no? Pero es interesante porque dice que eso fue la regresión y la decadencia económica del continente. Léanlo, ¿eh? La causa de la regresión y de decadencia económica del continente. Abierta por Rerum Novarum de León XIII y cerrada por Laudato Si de Francisco. Esto es muy importante. Hay un artículo mío que va a salir publicado en los primeros días de octubre en la revista Criterio, donde describo que esto está mal. Porque justamente lo que dice Rerum Novarum es que la culpa o la responsabilidad de la calamitosa y urgente
situación de los trabajadores la tienen los empresarios, decía Laudato Si, Rerum Novarum. Pero Laudato Si dice que la culpa, con muchos años después, con diálogo interdisciplinario, como dijo el padre Escanón, escuchando economistas, políticos de izquierda, de derecha, dice, la culpa no es de los malos empresarios, la culpa es de un sistema. No es personas las responsables, es un sistema que es el sistema capitalista. Entonces, esto es muy importante entender, porque esto que yo estoy leyendo acá es lo que leen muchas personas. Y como está dicho de una manera elegante, con palabras difíciles, bien escrito, entonces uno sigue los argumentos y termina diciendo, por ejemplo, que esta posición del pontífice argentino no es de raíz marxista, sino de raíz ni siquiera populista, la llama pobrismo. Y describe al pobrismo como podría ser definido por la exaltación de los pobres frente al resto de la sociedad. Peor que el enfoque clasista del marxismo, porque no enfrenta a trabajadores con capital, sino pobres con ricos. No habla de explotación, habla de exclusión y de descarte. Bueno, fíjense, esto es exactamente lo contrario de lo que acabamos de escuchar allá. ¿Sí? Ahora, muy bien, habla de los pobres, dice, ensalza la opción por los pobres. Entonces, cuando uno va a este libro, encuentra otro modo de leer la realidad. Porque este artículo no se hubiese escrito si no hubiese salido la Laudato Si. Porque para no aburrirlos, pero el artículo en un momento dice, la Iglesia, con Juan Pablo II y con Benedicto, teníamos una jerarquía que estaba de nuestro lado. Sin embargo, ahora están confundiendo a la gente, están creando confusión, porque este Papa está hablando de los pobres. Fíjense, dice, hoy no hay en nuestro país tal nación católica como una corporación poderosa e influyente, operadora del mantenimiento del status quo. Lo que hay es una iglesia preocupada y ocupada por los pobres. ¿Se entiende lo que estoy leyendo? Es impresionante, ¿no? Bueno, vamos a ver qué dice este libro. Es la campaña contra el Papa, ¿no? Bueno, no quería decirlo de esa manera. Este libro, solamente en la introducción, tiene 17 puntos, donde está hablando de lo mismo. Evidentemente hay un problema en este país. Lo que para ellos es crisis de la democracia, de la economía, para nosotros es política. Cuando dicen el Papa es populista, nosotros podemos decir, bueno, ¿qué es el populismo? Es el pueblo saliendo a la calle, convirtiendo sus necesidades en demandas. Cuando eso ocurre, hay política. Cuando eso no ocurre, hay administración. Administración de bienes comunes concentrados por algunos. Cuando hay administración no hay política. Solo hay política cuando hay palabra pública, de Aristóteles hasta Arendt, pasando por la izquierda y el liberalismo en serio de los padres fundadores. La política es palabra pública. ¿Pero qué es la palabra pública? Es un diálogo, pero es un diálogo de diferencias. No es un diálogo donde le dicen al Papa, no tiene formación económica y tiene limitaciones conceptuales. Porque cuando nosotros salimos a la calle y ponemos en demanda las necesidades, no nos reconocen como un enemigo político. Nos dicen que somos irracionales, piqueteros, enfermos, nos decían a fines del siglo XIX, ahora nos dicen populistas y además no sabemos nada. Es decir, los intelectuales que escribieron este libro, que tienen una visión distinta a este artículo, van a ser descalificados por la falta. Siempre nos va a faltar algo, algo no entendimos, el Papa tiene problemas de comprensión conceptual, no tiene formación económica, pero leamos. Estas categorías son las que no tenemos que usar. Para no usar estas categorías, estas palabras, tenemos que leer otras cosas. Porque si no, vamos a usar estas palabras
Y sin darnos cuenta, con nuestro repetirlas, estamos reafirmando su discurso. Para eso sirven los libros, para que podamos adquirir otro vocabulario, para que podamos decir las cosas de otra manera. Porque si las decimos en las palabras que ellos plantan, reforzamos su discurso. Por eso hay que leer estos libros. Hay que leerlos como una práctica discursiva. Porque fíjense lo que dice acá. Por ejemplo, tiene 17 puntos, están señalados en la introducción, que es muy buena. Pero dice, el programa de este pontificado es el compromiso renovado de la opción por los pobres y la misericordia. Y a partir de ahí empieza a ver todo lo que denuncia Laudato Si. Dicho rápidamente, acá dice que Laudato Si denuncia la crisis como socioambiental. Si nosotros leemos este periódico, la crisis es económica, la crisis es de gobernabilidad, la crisis es institucional, la crisis es de representatividad. Pero acá dice otra cosa, es otra categoría. Acá dice que la crisis es una crisis socioambiental, ecosistémica. Es decir, los pajaritos y los hombres. Ahora, sigue diciendo, el Papa escribe una encíclica que combina lo ético, lo religioso, pero el realismo político. El Papa habla de realismo político. Ojo, porque esta palabra es una mala palabra, ¿o no? No sé, es políticamente incorrecto hablar del realismo político, porque si decimos esto, somos maquiavélicos, ¿verdad? Sin embargo, el Papa utiliza esta palabra. Y combina el realismo político con la sapiencia popular. Es decir, no escucha a los politólogos, o a los filósofos, o a los teólogos solamente, sino también escucha al pueblo. Y vino hasta Sudamérica, a los países andinos, para escuchar a los pueblos originarios y que le digan qué hacer con el mundo. ¿Ustedes imaginan una cosa así? Eso fue a hacer. Le fue a decir a los pueblos originarios, en su último viaje, que propongan líneas de acción. Eso también es una cosa que molesta mucho para alguien que dice que la evolución es mirar los países sajones y que la decadencia es producto de la Iglesia argentina enredada, dice, con el poder corrupto kirchnerista. Bueno, ahora, fíjense, además de eso, habla una crisis de civilización, una crisis cultural. El problema no está en cambiar toda la ciencia, todo el paradigma. El problema es cultural. El documento habla, y también lo toman acá los artículos, de una lucha en la cultura. Una lucha en la cultura. Lo que hay que convertir es la cultura. Nosotros, que no estamos en las grandes estrategias, porque como dijo el Papa, somos del fin del mundo, no tiene mucho sentido que nos pongamos a pensar cómo vamos a cerrar el agujero de ozono. Pero sí podemos empezar una batalla cultural. Eso sí es real. Eso es más real. Y una batalla cultural empieza por el lenguaje. No podemos repetir lo mismo que escuchamos en los medios y en la televisión, porque lo que hacemos es perpetuar una forma de comprender el mundo. Por eso hay que hacer el ejercicio de leer estos textos, porque tenemos que cambiar nuestro vocabulario. Eso es una conversión cultural, eso es una lucha en la cultura. Por supuesto, acá describe el texto los problemas a nivel mundial, los problemas a nivel del contexto nacional, y bueno, dice, Argentina estará frente a un cambio y los resultados son negativos. Bueno, esto lo decimos nosotros todos los días, pero cuando nosotros nos horrorizamos leyendo este diario, ellos también se horrorizan leyendo esto. También. Pero no lo leen, porque ¿quién va a ir a comprar un libro? Va a ir esta gente está muy ocupada en otras cosas. Entonces, si nosotros no lo leemos, no podemos nunca salir de un discurso que dice cualquier cosa. Esos 3 puntos que señalé, créanme que están mal. Dediqué 10 años de mi vida a estudiar la democracia norteamericana y el catolicismo para entender primero el liberalismo antes de entender el populismo. Y lo publiqué. Esto está mal.
Entonces, leer estos textos es muy importante, no para enterarnos qué dice Laudato Si, porque Laudato Si la podemos leer solos. Este Papa, por suerte, es muy claro. No escribe de una manera hermética, lo podemos entender todos. Lo que tenemos que hacer cuando leemos estos artículos y muchos otros libros es justamente incorporar otro vocabulario, otro modo de ver las cosas. Y por eso me parece que es muy importante el trabajo que hace el Grupo Farrell, como tantos otros grupos de trabajo, incluso acá en la Universidad de Lanús. Muchas gracias. Estamos un poco cansados también porque venimos de mucho camino, de mucho andar de todo el día, pero también las fuerzas están puestas también en el aprendizaje, así que me toca cerrar un poquito el panel y ante todo quiero agradecer poder estar acá. Y soy un agradecido también porque acá también hay 3 profesores míos, Bobby Seibol, Juan Carlos Escanone y Nerio Neirotti. Así que para mí también es un privilegio poder estar acá, compartir con también Emilce y con Daniel este espacio. Agradecemos también, no sé si lo nombraste, Emilce, a Eloy, que está por ahí también como otro de los autores, y no sé si hay algún otro autor más. Y también agradecemos la presencia todo el día comprometida de Monseñor Jorge Lugones, que ha estado con nosotros permanentemente y quedarse aquí. También nos acompaña Juan Rega, que es un sacerdote de acá de nuestra diócesis de Avellaneda de Lanús. Así que muchas gracias. Y otra cosa que quería decir es también la presencia de Humberto Podetti y de Gustavo Carreras, que como docentes del formarnos estuvieron presentes todo el tiempo. Y eso hace honor a nuestra universidad, que por impulso de nuestra rectora, de Ana Jaramillo, del vicerrector y de toda la comunidad educativa, nosotros tenemos la metodología taller como algo que es esencia nuestra. Y la metodología taller implica que el docente se implique, se involucre, esté permanentemente en la praxis cotidiana también con los estudiantes, con las personas que se acercan a la universidad y que vamos formándonos. Así que es un ejemplo también que podamos compartir la presencia de ellos. Bueno, simplemente decir 2 reflexiones que me surgen de la lectura del libro. La primera tiene que ver con... Son 2 afirmaciones que personalmente a mí me surgen, las comparto y también las pongo en debate. La transformación social y el cambio de rumbo, en palabras de Daniel, o la lucha contra el sistema, si se quiere, la convicción que a uno le queda leyendo Laudato Si, pero también mucho más también reafirmándolo a partir de la lectura del libro del Grupo Farrell, es que esa transformación se va a dar solo y exclusivamente, de alguna manera, si los pobres, si los movimientos populares, si los movimientos sociales somos capaces de crear una alternativa o varias alternativas. Es decir, si somos capaces de armar muchos cuidadores, si somos capaces de armar muchos movimientos como cuidadores. Esa es una de las características centrales, ¿no? Eso ahora lo voy a desarrollar. Y lo segundo tiene que ver con el método, la metodología, el camino, la senda. El método es eso, es una senda a seguir, no es simplemente un cálculo, sino más bien una senda comprometida a seguir. El método que surge, que ya desarrollaron un poco, por supuesto, el ver, juzgar, actuar, pero además de eso, tiene que ver también con una metodología que se va como haciendo en el camino y que personalmente yo voy a recurrir a mi pasión, a mi formación y a mi vínculo. En lo personal yo lo voy a llamar fraternidad, el método de la fraternidad. La fraternidad en realidad puede ser leída, dice Enrique del Percio, o bien desde el origen como un lugar del conflicto, los hermanos se pelean, hasta se matan, ¿no? Caín y Abel, o como el fin ético hacia el cual queremos caminar, ¿no? Queremos caminar hacia esa fraternidad universal. Pero en el medio está el método, en el medio está el camino. Y ese método me parece que tiene su razón de ser, ahora voy a explicitarlo, en mucho de lo que van descubriendo, releyendo, expresando los autores del Grupo Farrell de este libro.
Bien, lo primero, el primer tema. La transformación social de este sistema mundo viene desde los pobres y desde los movimientos populares. Claramente, si queremos pensar, voy a hacer también, ya que Daniel me animó a ser más franco, ahí. Si queremos pensar en un nuevo movimiento nacional y popular, hablando en términos nuestros, argentinos, o en un movimiento latinoamericano de transformación social fuerte, vamos a tener que pensar también en cambiar las categorías, como decía claramente Milce, y también en ir asumiendo que la metodología de construcción política tiene que ser desde las bases, desde abajo hacia arriba, ¿no? En política pública se habla mucho de dos modelos grandes cuando se analiza la política pública. Se analiza el modelo desde arriba hacia abajo y el modelo desde abajo hacia arriba, ¿no? Top down, bottom up, se dice. Desde arriba hacia abajo sirve para analizar, por supuesto, para construir también políticas públicas, porque es verdad que es necesaria una voluntad política firme, clara, decisoria, que pueda rumbear esa política pública hacia, bueno, la adquisición de un derecho, la transformación social, o también, desgraciadamente, a perder la soberanía con el FMI, como puede pasar. Pero esa voluntad política no tiene mucho de sustentabilidad en el tiempo si no tiene unas bases fuertes, organizadas, claras, que marquen el norte, que marquen el hacia dónde y que también, de alguna manera, le den vida a esas ideas políticas y a esa expresión de búsqueda de defensa de derechos en los casos de las políticas públicas que queremos en ese movimiento nacional, social, popular. Entonces, los movimientos populares, los movimientos nacionales y los movimientos sociales tienen que ir caminando en esa línea y surge permanentemente de la encíclica y de este libro, surge permanentemente la necesidad de ver cómo se hace para organizar, porque no está claro cómo y porque no tenemos la varita mágica ni nadie tiene la verdad en este sentido, pero sí es preciso empezar a debatirlo cada vez más, empezar a expresarlo cada vez más, empezar a juntarnos y ir construyendo lo que diría Francisco el poliedro, ¿no? Esa figura geométrica en donde permite que la unidad tenga lugar porque las diferencias son asumidas, porque hay una identidad en la diferencia, pero es una identidad que respeta cada una de esas diferencias y las eleva caminando juntos hacia causas comunes, hacia proyectos comunes, claramente hacia el cuidado de la casa común y la lucha frente a un sistema de injusticia que lo corrompe, que lo destruye. Eso está como permanentemente en todos los artículos de este libro. Y lo otro es el método de la fraternidad, o por lo menos que así lo llamo yo. Podríamos hablar, quizás tomando palabras más específicas del libro, del método dialógico fraterno, ¿no? Decía, la fraternidad entendida no solamente como el fin, la fraternidad universal hacia el que caminamos y decir somos todos fraternos, llegaremos a ser fraternos o queremos buscar un país fraterno, una sociedad fraterna, sino también entender que hay conflicto permanentemente, porque también hay puja de poder, hay intereses, y entonces en esa línea tenemos que construir ese camino. Y ahí están entonces los movimientos populares tratando de construir ese camino. Yo quiero expresar también por qué digo que hay un método que es la fraternidad o el método dialógico fraterno, le podemos buscar también otros nombres, que está presente permanentemente en este libro y en la Laudato Si. Fíjense, García Delgado habla de la articulación del sistema político, los movimientos sociales, y eso enfrentado, por supuesto, a la concentración del poder financiero, mediático, judicial. La articulación ya es un indicio claro en este sentido. Eloy Mealla ya habla de el consenso, de los acuerdos, de integrar los diferentes pueblos de la tierra en el marco de la defensa de los DESC, de los derechos económicos, sociales y culturales, y la ecología integral. Luego tenemos Susana Nuin, compañera también y colega en el marco del Movimiento Políticos por la Unidad, que habla directamente el método de la comunicación dialógica, ¿no? Como algo que es
que también se desprende concretamente de la Laudato Si. Di Pietro ya habla de la inculturación de la Agenda 2030 como algo que verdaderamente tiene que ser aprendido, apropiado y por lo tanto también acordado, consensuado. Aníbal Torres habla de la Iglesia como aquella que tiende puentes, ¿no? Aquella que es capaz de poder generar diálogos donde no los hay y generar esta identidad en las diferencias. De Piero y Juan Grabois hablan de los movimientos sociales y reconocen que cuando Francisco impulsa, que lo impulsa porque ya venía desde las bases, inteligentemente, o sea, no es que Francisco inventa solamente esto. Grabois dice, hay como algo espontáneo de que surge la palabra movimiento popular. Otro autor, Alberto Ibern, un argentino también, dice de los movimientos sociales, de los nuevos movimientos sociales, que lo que tienen en particular no son la construcción de un nuevo partido político, sino la conciencia de una simultaneidad que lucha frente a las injusticias. Si somos conscientes de que hay muchos otros en otros lugares, con otras características, con otros contextos, luchando en esa misma sintonía, esa conciencia de la simultaneidad puede dar camino hacia un tácito acuerdo a posteriori que pueda redundar en favor del consenso comunitario. En esa línea también plantean, creo yo, De Piero y Grabois, que son los movimientos populares, son los cuidadores, los distintos cuidadores, los que se han de organizar para denunciar el sistema, sus injusticias y encontrar soluciones frente a las distintas circunstancias que se afronten. Cristina Calvo, otra también compañera del Movimiento Políticos por la Unidad, habla directamente de un pacto de fraternidad, concretamente en el marco de los bienes comunes, en donde, digamos, es necesaria una nueva articulación entre el Estado, la sociedad y el mercado. Leiva habla de reconstruir las categorías económicas desde la periferia. Y, bueno, Ana Danoni, repito lo que ya dijo Nerio al inicio, habla de derribar los muros entre la universidad y la periferia, o sea, tratar de buscar esa línea de cooperación, como la pensamos también aquí en la Universidad de Lanús. En definitiva, todo esto que acabo de expresar es lo que a mí me surge en relación a este método al cual le llamo fraternidad. Entonces, ¿qué es lo que quisiera dejar? Bueno, la sensación de que ustedes están hoy siendo protagonistas, como lo dice Francisco, y de que como movimientos populares tenemos que empezar a pensar cada vez más en agrandar como con círculos concéntricos los consensos que vamos teniendo. Y al respecto quisiera solamente cerrar con una reflexión. Yo recuerdo, si mal no leí, que fue Pironio, el cardenal Pironio, en su momento, el que le dijo a Juan Pablo II la necesidad de generar las Jornadas Mundiales de la Juventud, porque era justamente una tendencia a ampliar cada vez más el camino de la Iglesia y sobre todo pensar en la opción por los jóvenes y la opción por los pobres, que eran dos premisas que surgían fuertemente desde América Latina. Y es ahora Francisco el que impulsa más todavía, el que abre más los círculos concéntricos de nuestra Iglesia cada vez más hacia los movimientos populares, creyendo firmemente en que desde las bases, desde abajo, con el método de la fraternidad, podemos luchar frente al sistema y frente a las injusticias. Nada más. Hay que leer el libro. Bueno, muchas gracias por todo, por la participación y, bueno, Cuidadores continúa. No sé si Marta quisieras hacer alguna referencia al día de mañana y agradecemos especialmente a los expositores de esta mesa y tenemos unos presentes desde la UNLA que ahí el vicerrector se los hace llegar.